Yo he elegido un estudio del Foro Económico Mundial reciente en el que en una encuesta realizada a más de 1000 empresas líderes globales señala cómo características que configuran la actividad empresarial hoy o transforman la actividad empresarial hoy y en los próximos años, el cambio tecnológico, evidentemente la inteligencia artificial, la automoción, la digitalización, la robótica, el tratamiento de la información, ¿no? La fragmentación geoeconómica y las tensiones geopolíticas, probablemente este es un elemento que no haya estado siempre encima de la mesa, la incertidumbre de los mercados, los cambios demográficos o la transición ecológica, ya sea por las acciones para mitigar, por ejemplo, el cambio climático. Hemos visto antes en la mesa de los CEOs que se ha puesto algún ejemplo al respecto, o la necesidad de adaptar las estructuras y las actividades empresariales al propio cambio climático y, desde luego, los elementos vinculados a la energía, el almacenamiento y su distribución. En fin, impulsar, proteger y formar tiene, por tanto, hoy que relacionarse con conceptos que a lo mejor en el pasado no eran tan relativos. Yo voy a señalar 3 que he escogido. El primero de ellos es la innovación. Señalaba ayer Su Majestad el Rey el elemento de la innovación y el informe Draghi, que vio la luz en el año 2024, como una hoja de ruta para seguir por parte de Europa y de España. Bueno, pues en ese informe efectivamente se señala, como todos sabemos, el gap en innovación al que está sometido Europa frente a otros lugares como Asia o como Estados Unidos, cómo ese gap de innovación nos lleva a una brecha de competitividad y cómo se identifica fundamentalmente con las tecnologías digitales. Ya lo señaló Oleta en un informe anterior sobre el mercado interior, que señalaba como necesidad probable de Europa establecer una quinta libertad vinculada con la innovación. Bueno, son hojas de ruta, son diagnósticos lúcidos para Europa y para España que nos vale. Hoy en la mesa redonda tenemos a 3 actores públicos que en realidad se dedican a esto, porque ¿quién mejor que hablar del impulso en el ámbito de la innovación que la Empresa Nacional de Innovación y sus préstamos participativos? O que proteger la innovación que la Oficina Española de Patentes y Marcas, que protege la propiedad industrial, los intangibles y, en definitiva, la innovación, las invenciones a través de las patentes y los modelos de utilidad, o en formación que la EOI, la Escuela de Organización Industrial, la escuela de negocios más antigua de España y que, sobre todo en los últimos 25 años, ha estado a la vanguardia de las nuevas tecnologías y de las nuevas realidades. Un segundo gran concepto sería el de la autonomía estratégica que simplificándolo mucho, lo podemos llevar a localizar capacidades industriales en España y en Europa. Hace falta, por tanto, un impulso, una financiación, una promoción, una planificación, una protección de nuestras industrias. Si lo mejor hecho nos define, significa que lo hecho en España está bien hecho y tenemos que protegerlo. Y la formación tiene que estar en esa línea. Necesitamos capacidad de trabajo, formación profesional, cualificaciones profesionales a todos los niveles. Y, en fin, un tercer gran concepto, y ya voy acabando, es el de la colaboración. En la colaboración privada-privada está en el fundamento de las cadenas de valor industrial, de los ecosistemas industriales. Hoy, como es una mesa pública, hablamos mucho de colaboración público-privada, que es el núcleo esencial para que podamos reindustrializar España y Europa, y creo que también se hablará de colaboración pública-pública con los distintos agentes públicos que hay en España. En fin, desde el Ministerio llevamos trabajando en estas líneas con los fondos Next Generation a través de los instrumentos públicos como las empresas que nos acompañan hoy en la mesa redonda y visibilizando incluso estos 3 conceptos en la ley, el proyecto de ley de industria que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. No dilato más la mesa redonda y, por tanto, doy paso a Teresa Parejo, la coordinadora de la mesa redonda, directora general de Estrategia Industrial
y de la PYME. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? Muchas gracias, subsecretario. Egunon, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a todos y todas por vuestro compromiso con la industria en España. Ahora vamos a tener o desarrollar una mesa que va a ser particularmente ejecutiva y muy breve por razones del guión, que se titula Impulsar, proteger y formar. Vamos a explorar cómo la colaboración público-pública, en esta mesa que es eminentemente del Ministerio de Industria y Turismo, cómo esta colaboración funciona. Y funciona para potenciar la innovación y funciona para potenciar, por tanto, la competitividad de nuestra industria. Y funciona, por tanto, para que también funcione la colaboración público-privada. Para hablar de todo esto contamos con tres magníficos actores, representantes de distintas instituciones del Ministerio de Industria y Turismo. Contamos con Carolina Rodríguez Arias, consejera delegada de ENISA. Muchas gracias. Contamos también con Diego Crescente de Antonio, director general de la Escuela de Organización Industrial, y contamos también con Elisa Rodríguez Ortiz, directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Muchas gracias a los tres. Muy brevemente, para introducir esta mesa, hablar de competitividad industrial no depende, como ya todos aquí saben, de un único factor. Para que la industria prospere, la innovación, como ya se ha dicho y ha resaltado ahora mismo el subsecretario, es crítico. ¿Y qué necesitamos, por tanto, para impulsar la innovación? Necesitamos un ecosistema que se fundamenta en tres pilares, y tres pilares que realmente definen lo bien hecho en España. Estos son la formación, que es la potenciación del talento humano, que en España lo hay y muy bueno, la protección de la innovación a través de la seguridad jurídica y también el impulso financiero, ¿no?, para dar músculo económico al impulso de esa innovación. En definitiva, lo que buscamos es que la colaboración público-pública es esencial para que esa colaboración público-privada beneficie a la competitividad de nuestra industria. Entonces, queríamos hacer tres preguntas, pero no va a ser posible, así que voy a lanzar una única. Como hay confianza, hay una única pregunta para los tres. ¿Qué aporta cada una de vuestras entidades a estos importantes objetivos? Y comenzamos a lo mejor por ti, por Elisa. Vale, pues ¿sí? Muchísimas gracias, Teresa. Comentaban los CEO en la mesa anterior, he apuntado dos de los eslóganes últimos: innovación con retorno, innovación sin aplicaciones, alucinación. Pues innovación con retorno, innovación con aplicación es innovación protegida. Es innovación protegida por patentes, por modelos de utilidad, que es a lo que se dedica la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ahora bien, somos muy conscientes que, estando muy orgullosos del trabajo que realizamos y teniendo el compromiso firme de hacerlo cada día mejor, nuestro trabajo no es el fin, es un medio para la competitividad de las empresas, que es el objetivo último por el que trabajamos. El objetivo último de la Oficina Española de Patentes y Marcas es aumentar la competitividad de la industria en España. Y por eso, y para eso, trabajamos mucho la transversalidad, entendiendo que la propiedad industrial no tiene que ser una política de nicho, para nosotros lo es, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, pero que tiene que incorporarse en más políticas, en más programas, con más socios. Trabajamos con la EOI, trabajamos con ENISA, con el Ministerio colaboramos mucho, aparecemos cada vez más pues, en la estrategia Deep Tech, en el PERTE Salud de Vanguardia, que la propiedad industrial aparezca en todos aquellos programas y políticas donde es necesaria. También trabajamos buscando apoyar financieramente a aquellas empresas que necesitan optar por la propiedad industrial. Y eso significa reducir las barreras de entrada. Entendemos que hay un coste de acceso al sistema, las tasas en el sistema nacional son muy competitivas, por tanto, empezar cualquier política, estrategia de innovación protegiendo en España será barato. Estamos revisando nuestras políticas de subvenciones para hacerlas más accesibles también y ampliar la ayuda que proporcionamos a los usuarios, pero también y sobre todo, y esto ya lo dejo aquí de cara al futuro, lo que tenemos que encontrar son métodos para que esta propiedad industrial sea útil de manera tangible, y de manera tangible es con dinero. ¿Cómo podemos conseguir que la cartera de propiedad industrial de las empresas les permita el acceso a la financiación? Y esa es la gran línea de futuro sobre la que estamos trabajando en nuestro plan estratégico este año y los años a venir, no solo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo hacemos conjunto en el ámbito de la Unión Europea, dentro de la estrategia Startups y Scale Up,
donde tenemos previsto este marco de crear un marco de valoración de activos intangibles que permita utilizarlos de algún modo como colateral en el acceso a la financiación crediticia. Y aquí me dejo para que... ¿Esto crees que define la calidad de esa innovación en las empresas? A ver, yo creo que hay mucho, que por supuesto, insisto, no es un fin, es un medio. Tenemos datos de que las empresas que cuentan con cartera de derechos de propiedad industrial generan más ingresos por empleado, tienen mejores salarios, aportan más al PIB proporcionalmente. Todos esos datos son empresas realmente más exitosas, cuyas trayectorias son más largas. Ahí es donde tenemos que medir la competitividad y la calidad de la propiedad industrial. A mí me gusta utilizar, hablando del eslogan, ese eslogan de pasemos de entender la propiedad industrial como un escudo, como una mera protección, incluso como una bayoneta que decía ayer de atacar a otro, y entendámoslas como un trampolín que proyecta nuestra estrategia empresarial, que proyecta nuestra empresa hacia el futuro y hacia un mejor crecimiento más robusto y sólido. Y creo que sí que se demuestra que lo aporta. Fundamental proteger la propiedad industrial. Diego, ¿cómo crees o cómo vosotros contribuís a ese bien hecho en España? Bueno, es una mesa ejecutiva y ejecutora casi, porque vamos con el tiempo detrás que nos va marcando. Bueno, yo creo que consideramos la formación y la educación como una infraestructura crítica. Y creo que esto es muy importante, porque muchas veces apostamos por esas infraestructuras físicas, infraestructuras digitales, que deben ser mantenidas, que deben ser financiadas, pero muchas veces nos olvidamos de considerar la formación como una infraestructura crítica y estratégica para poder conseguir estos objetivos. En la mesa anterior, que Elisa la habías mencionado antes, yo creo que se han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Porque siempre se maneja el talento, ¿no? La falta de talento. Ayúdennos. Quiero decir que la Escuela de Organización Industrial está precisamente para responder a las necesidades que la industria nos exige en materia de talento y de formación de talento. Y en ese sentido es lo que hacemos. Diseñamos programas a lo largo ya de más de 70 años. Fuimos los primeros en su momento en hablar en los años 80, casi de sostenibilidad, cuando era casi un concepto que no se manejaba ni siquiera en el extranjero. Y creo que ese es nuestro papel, responder a las necesidades que la industria pueda presentar y diseñar aquellos programas formativos. Bueno, la verdad es que a lo largo de todos estos años pues, hemos formado tanto en el ámbito privado como también en el ámbito público. Y también permeando en el territorio, ¿no? Exactamente. Era una de nuestras preguntas que teníamos y que creo que son necesarias, ¿no? Muchas veces la escuela se conoce ese carácter en Madrid o de formación para la alta dirección, que también la hacemos, pero el gran carácter capilar que tiene la escuela es precisamente en todo el territorio, a través de nuestros programas de coworking, en todas las provincias, a través de programas como Desafío Emprendedor, que aquí pues vamos de la mano, ¿no? Del resto de organismos del Ministerio para conseguir ese objetivo común. Para que tengamos una idea de esas dimensiones, más de 10.000 alumnos formados cada año en todo el territorio. Y luego, además, tenemos programas pues, bandera que han surgido gracias a los fondos PRTR y que esperamos que podamos desarrollar, como estamos desarrollando ahora, pues, por ejemplo, como el programa de Break, que impulsa el talento femenino en las diferentes comunidades autónomas. Yo creo que es un todo, y todo parte de precisamente considerar a la formación como una infraestructura crítica. Muchas veces, y lo vemos en los medios, ¿no? Que surge la maravillosa cifra de los 200.000 puestos de trabajo en España que se necesitan cubrir. Y esto es como el chiste, ¿no? Da igual dónde lo digas y cuándo lo digas, porque siempre se necesita esa cifra de 200.000. Bueno, pues es un proyecto común que yo creo que trasciende también no solamente al Ministerio, sino a toda la sociedad, porque aquí estamos hablando de que el mayor fracaso que puede tener un país es no sacar adelante un proyecto por falta de talento. Sin duda. Y eso creo que, vamos, no ya desde el mundo público, sino también desde el mundo privado, no nos podemos permitir que ocurra. Lo está reclamando, el sector privado lo está reclamando claramente. Sí. Y sobre todo porque con el lema, ¿no? De lo bien hecho nos define. A ver, alguien tiene que hacer ese hecho, ¿no? Sí. Y ese hecho al final son las personas que evidentemente tienen que estar formadas pues, para poder contribuir a ese bien común. Y en otros ámbitos de la escuela, insisto que también es muy importante aunar formación y conocimiento, ¿no? El Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial, que está adscrito a la Escuela de Organización Industrial, piensa precisamente en cómo va a ser la industria del futuro. Y a raíz de cómo va a ser la industria del futuro, diseñamos los perfiles profesionales que nosotros consideramos que se va a necesitar de aquí a 5, 10, 15 años. Pero es imprescindible, y tenemos ejemplos de colaboración
con asociaciones empresariales, con el tejido industrial, en el que son ellos los que nos dicen, las asociaciones de caso, ellas las que nos dicen qué necesitan y nosotros respondemos. Claro, además, con tanto cambio día a día, con la volatilidad que hay, es muy difícil saber, ¿no?, a largo plazo, pero hay por eso que estar hablando con el sector privado constantemente. Esa es precisamente, yo creo, la gran ventaja que tiene la escuela, porque en ese sentido somos muy ágiles, gracias a, por un lado, nuestro pasado y, por otra parte, porque hablamos. ¿Cómo hacemos, ¿no?, nuestro trabajo? Pues somos innovadores, pero en este caso la innovación es volver a los básicos, volver a pisar el terreno, escuchar a las empresas, escuchar a la industria y responder a las necesidades que nos plantean en forma de talento. Pues por ahí tenemos todo el equipo de la Escuela de Organización Industrial, pues cada día pisando diferentes provincias, ciudades de España y bueno, intentando responder a las necesidades que nos plantean. Muchas gracias, Diego. Carolina. Bueno, de una necesidad crítica que es el talento a una necesidad todavía más crítica que es la financiación para las pymes, ¿no? ENISA, la verdad es que tiene una experiencia de más de 40 años apoyando pequeñas y medianas empresas en este país a través de la financiación. Hace 30 años que utilizamos el préstamo participativo como instrumento financiero y el rol que yo creo desempeñamos en la transición del modelo productivo es fundamental, ¿no? Tenemos la suerte con esta trayectoria de haber podido acompañar la transformación del modelo productivo español a lo largo de todos estos años y además de impactar de forma positiva en la economía y la sociedad, que eso al final en esto se traduce, ¿no? Y por simplificar también qué es lo que hacemos, pues como digo, estamos especializados en una herramienta de financiación alternativa que viene a ocupar un espacio muy riesgoso en el que otros agentes financiadores o inversores todavía no se atreven a entrar, de modo que facilitamos a las empresas esa transición en ese momento crítico en el que necesitan una inyección de capital para desarrollarse y seguir creciendo. Característica fundamental, somos los principales financiadores del emprendimiento en este país. Prácticamente todas las startups pasan por ENISA en fases muy iniciales, pero somos interesantes también para las pymes que tienen ya una trayectoria en el mercado y que están ya consolidadas y que simplemente pues, tienen que iniciar un camino de transformación y necesitan también diversificar sus fuentes de financiación con esta alternativa que les permite tener una visión de largo plazo y acompañarse o acompañar otros instrumentos de financiación o inversión de los que ya disponen, ¿no? Funcionamos muy bien complementando, y de hecho es nuestra razón de ser el complementar la financiación privada, pero además pues, contribuimos a generar un itinerario de financiación pública y privada también, actuando bajo el principio de complementariedad, ¿no? Entonces, somos totalmente compatibles con cualquier otro instrumento de financiación que pueda haber y nuestra virtud es que nos adaptamos especialmente bien al ritmo de desarrollo de la pyme. Y por destacar otra cosa que es importante también, al final también somos un agente que incentiva de otro modo el desarrollo de la startup porque en el marco de la ley de startups que se aprobó en diciembre de 2022 somos la entidad estatal que certifica a las empresas como emergentes para que puedan acceder a esos beneficios y algunas ventajas de la ley, especialmente aplicados a la recepción de inversión privada, ¿no? Es un incentivo y un sello de calidad frente a terceros. Bueno, nuestra cartera lo demuestra, más de casi 1.500 millones de euros invertidos, más de 8.300 empresas han pasado por nosotros, más de 9.000 préstamos desembolsados y seguimos en el camino de seguir acompañando el crecimiento, ¿no? y la consolidación del tejido empresarial de nuestro país. Sin lugar, una labor muy relevante. ¿Y cómo conecta con la parte de ciencia, ¿no? O sea, está el CEDETI, la ciencia que impulsa los primeros pasos, ¿no? Y luego tiene que pasar a la industria. ¿Qué papel juega ahí ENISA? ¿Cómo conecta en lo público, ¿no? Claro, pues en realidad hacemos de puente, ¿no? Es verdad que hay instrumentos que actúan en fases muy iniciales, como puede ser CEDETI, y nosotros también podemos financiar proyectos que todavía están en fase de desarrollo y que necesitan un largo plazo, ¿no? para sacar el producto, el servicio, etcétera.
y somos fundamentales junto con CEDETI en esos sectores y proyectos de alto valor añadido que necesitan mucha inyección, son intensivos en capital y, bueno, al final vienen a nosotros también para que podamos complementar los recursos que obtienen vía subvención, a I+D, y les facilitamos esa transición hacia otros financiadores o inversores que se integran perfectamente en la cadena. Muy bien, pues yo creo que tenemos que cortar, pero aunque es, en fin, es súper interesante. A lo mejor una reflexión final por mi parte para deciros, ahora que estáis aquí todos reunidos, toda la industria de España, para que contéis con el Ministerio. Ya veis que hay instituciones potentes, muy relevantes, que están aquí, estamos todos aquí para apoyaros. Pues nada más, muchísimas gracias. Perdón. Que el directo es el directo, me estaba saliendo fuego. Vamos a ver, tienes 2 minutos más, si quieres. Hasta 4 te doy, fíjate. Pero luego vosotras dos os vais y nosotros nos quedamos charlando. Vosotros tenéis que ir a la foto, vosotros Nosotros sí. nos tenemos que ir. Tú también tienes que salir. Tú también, esto es un follón. Bueno, no, tenemos, si queréis alguna... O sea, tenemos 4 minutos. Sí. Bueno, pues Lo digo, Diego, no sé, por si- una ¿no? reflexión A ver, final espera que me hacia... sale. Un momento. Para quitarse el micro. Bueno, para quitaros el micro. Pues no sé. Bueno, que les dejamos un poco de recreo. Hasta Dejamos que... recreo. No os mováis, ¿eh? Venga, salimos entonces, se van quitando el micro, foto y luego hacemos la gracias. clausura institucional. Venga, muchas gracias a Teresa, a Carolina, a Diego y a Elisa.